Buenas noches, vamos a iniciar hoy entonces la videoconferencia. Vamos hoy a hablar de un par de temitas que son importantes, que hacen parte pues del examen final que van a presentar la próxima semana, o que algunos ya han estado como trabajando algo del tema, pero pues en general para ustedes ese examen va a ser la semana 8. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla para ver ese tema. Pues la clase pasada, digamos, empezamos a ver un poquito de derivadas. Hoy vamos a ver el tema criterio de la primera derivada y criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos, ¿cierto? Entonces, cada una función f de x, ¿cómo determino si la función tiene o no un máximo o un mínimo? Entonces, lo primero que voy a hacer es muy importante, por ejemplo, ver acá que estoy hablando de una función que es continua en un intervalo cerrado. Recuerden que una función continua pues la primera definición es que yo tengo un plano. Una función continua es una función que hacer el trazo completamente de esa función no levanto, lo hago sin levantar la mano, ¿cierto? O sea, esa función que está ahí se llama f de x. Y cuando tracé la gráfica, en ningún momento levanté la mano, ¿cierto? Esta es la forma visual o gráficamente. O sea, una función es continua gráficamente, gráfica. Bueno, ¿y cómo se haría analíticamente? Analíticamente debe cumplir tres condiciones. Tres condiciones, o sea, una función va a ser continua. Entonces, pensemos en esta función, f de x igual a una función por tramos. Decimos, bueno, x, cuando x es mayor o igual que 0, y vamos a escribir la función x al cuadrado más 1 cuando x es estrictamente menor que 0. La pregunta es, f es continua en x igual a 0. Entonces, para que la función sea continua en x igual a 0, debe cumplir tres condiciones. O sea, primero, la primera condición, ¿cuánto vale f de 0? Como tengo dos ramas, o sea, tengo x por un lado y por el otro lado tengo x al cuadrado más 1, entonces acá donde está la x, está la igualdad con 0. Igualdad con 0. Entonces, quiere decir que cuando x vale 0, la función que estoy analizando o que estoy considerando es la función x. Entonces, esto va a ser igual a 0, ¿cierto? Cuando yo reemplazo la x por 0, me da 0, ¿cierto? La segunda condición es el límite. Recuerden los límites unilaterales. Límite cuando x se acerca a 0 por la izquierda. Voy a poner un exponente menos.
¿De cuál función? ¿Cuál de estas dos funciones uso? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. La de abajo. Entonces voy a poner acá x al cuadrado más 1. Cuando reemplazo este límite, esto me da 1, me da 0 al cuadrado más 1, que al final termina siendo 0. Perdón, 1. Que al final termina siendo 1. ¿Cierto? Bueno, entonces, esto es igual a 1. Me acerco por el otro lado, límite cuando x tiende a 0 por la derecha. ¿Cuál función uso? ¿La de arriba o la de abajo? En este caso usaría la de arriba, o sea, x. Cuando reemplazo esto me da 0. ¿Cómo son estos dos límites? Diferentes, ¿cierto? Diferentes. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de la función f de x no existe. La función no existe. Como no existe, entonces la conclusión es que f no es continua. F no es continua en x igual a 0. ¿Listo? Es importante. Continuidad en un punto tiene que cumplir tres condiciones. Primera condición, que la imagen exista. Segunda condición, que el límite cuando x tiende a de f de x exista. Y tercera condición es que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. ¿Listo? En este caso, no falló la condición 2, ¿cierto? Pero puede ser que, no, que falle la primera condición, puede ser que falle la segunda, o puede ser que falle la tercera. Es muy importante chequear las tres para saber que es continua en un punto, ¿listo? Continuidad en un punto. Las demás funciones, ¿cuáles son las funciones que hay que analizar continuidad? La mayoría de las funciones que hay que analizar continuidad son las funciones racionales, las funciones, sobre todo las racionales o las raíces, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, yo tengo esta función. Una función que viene así, tiene un huequito acá y continúa. La función es esta función. X acá, Y acá, y acá está el punto 3 y acá está el punto 3. Pregunta, f, esta función se llama f es continua en x igual a 3. La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Por qué? Muy bien. Porque no es continua? Porque la imagen f en 1, f evaluada en 3, ¿cuánto vale? No existe, no existe. ¿Cierto? No existe. Ahí falla ¿cuál condición? En este caso falló la primera condición. O sea, no existe. ¿Por qué no existe? Porque yo no veo ninguna imagen o ningún valor de y cuando x vale, si miro hacia arriba, acá hay un hueco, no hay ningún valor por acá ni por acá abajo de y que me esté diciendo que la función vale, toma algún valor ahí.
¿cierto? Entonces, acá falló la condición 1. En el ejemplo anterior falló la condición 2. Y vamos a hacer un ejemplo donde falle la condición 3. Si tengo este dibujo, tengo una función como esta, continúa, estamos en el punto 1. Estamos en el punto 1. Esto es 2. Y acá voy a escribir un puntico. Que sea, valga 3. Acá está el eje X, acá está el eje Y y acá está la función. Entonces, en uno, ¿cuánto vale? Primero la pregunta, ¿cuánto vale? ¿Cuánto? Esta llamémosla G. ¿Cuánto? Primera condición, ¿cuánto vale G en 1? La respuesta es cuando G vale 1, la función o el valor de Y vale 3. Segunda condición, el límite cuando X tiende a 1 por la izquierda de la función G vale, o sea, si me acerco a 1 por la izquierda, por este valor, la función acá vale 2. Límite cuando X tiende a 1 por la derecha de la función G. Si me acerco a 1 por la derecha, la función acá vale 2. Conclusión, son iguales. Entonces, el límite cuando X tiende a 1, la función G existe y vale 2. Tercera condición, o sea, el límite cuando X tiende a 1, la función G, ese límite vale 2. ¿Cuánto vale la función en 1? Perdón, sí, la función en 1 vale 3, ¿cierto? Entonces, esto, como no son iguales, o sea, como 2 no es igual a 3, como 2 no es igual a 3, se me perdió el dibujo. Bueno, accidentalmente se me fue la pantalla, o sea, como 2 es, bueno, como 2 es distinto de 3, o sea, ya teníamos que 1 era G en 1 valía 3. Habíamos concluido que el límite cuando X tiende a condición 2, sabemos que cuando tiende a 1 de G de X valía 2. La tercera condición estamos concluyendo que el límite G de 1 era igual a 3, igual a 2, igual al límite cuando X tiende a 1 de G de X. Como estos dos valores son distintos, acá falla la condición 3, o sea, 2 se cumple, 1 se cumple, pero la condición 3 falla. Entonces ahí hay 3 ejemplos donde cada una de las condiciones falla. Hay algo muy importante. Los polinomios, un polinomio es una función f de x, todos saben que es un polinomio. Por ejemplo, x más 2x al cuadrado menos x. Esta función es continua en los reales, en todos los reales es continua esta función. ¿Listo? Esta función, y igual a seno de x, continua en todos los reales, continua en R, ¿cierto? La función y igual a raíz de x,
continua en los reales positivos. Reales positivos. Pues, ¿cuáles son los reales positivos? Incluyendo al 0 hasta más infinito. ¿Listo? La raíz cuadrada de un número negativo no existe. Entonces, estas son funciones que son, y hay muchas más funciones, siempre va a tocar hacerles el análisis y decidir si la función es continua o no es continua. ¿Listo? O sea, cuando la función no está conectada completamente, la función es discontinua. ¿Listo? Bueno, pero entonces pasemos al criterio de la primera derivada. O sea, ya acá, digamos, sabemos que es una función continua. Entonces, el criterio de la primera derivada simplemente me está diciendo, vea, lo que usted tiene ahí es una función que es continua. Esa función que es continua, tiene que cumplir dos cosas. Que sea continua y que la derivada exista en el intervalo abierto. Y que C es un valor crítico. Pregunta, ¿qué es un valor crítico? ¿Quién me dice que es un valor crítico? ¿Qué es un valor crítico? Valor crítico. Bueno, si yo tengo una función f de x igual a x al cuadrado menos 1, y la derivada, ¿cuál es la derivada? X al cuadrado menos 1. La derivada, recuerden que la vamos a denotar con una prima y es simplemente bajar el exponente y restarle 1 al exponente. Esa es la derivada. La pregunta, ¿cuándo esto es igual a 0? O cuando la función f' no existe. Entonces, pregunta 1 y pregunta 2. Respuesta a la pregunta 1. ¿Cuándo se hace 0? Cuando 2x sea igual a 0. Por lo tanto, cuando x sea igual a 0. X valga 0. Exacto. Entonces, x igual a 0 es un valor crítico. Valor crítico de f. Listo. Eso es lo que significa un valor crítico. Cuando la función se hace 0, cuando el valor que hace 0, la derivada. Entonces, y acá, ¿dónde la derivada no existe? Respuesta, la derivada existe para todos los valores. La derivada existe para todos los valores. La derivada existe. En ese caso, ¿no? Por ser un polinomio. Exacto, para todos los valores por ser un polinomio. Muy bien. Listo, muy bien, por ser un polinomio. Entonces, en este caso, los valores críticos solamente tienen un valor crítico y es x igual a 0. Eso es un valor crítico. Entonces ya sabemos que es una función continua, ya sabemos que es un valor crítico y ahora entonces vamos a seguir leyendo el teorema. El teorema dice, bueno, tengo una función continua, diferenciable, o sea, la derivada existe en el intervalo abierto y C es un valor crítico, ¿cierto? Entonces, si f cambia de positiva a negativa en el punto C, entonces estoy hablando de que este f de C es un máximo relativo. Si f cambia de negativo a positivo en C, entonces f de C es un mínimo relativo. Y si f mantiene el mismo signo, ahí no puedo concluir. ¿Listo? Entonces ustedes me preguntarán, bueno, ¿cómo así? ¿Cómo así que cambia de signo? Entonces vamos a ver ese asunto de cómo es que una función cambia de signo. Entonces miren, analizar la siguiente función. Entonces vamos a analizar esta función. F de x igual a x a la 3 sobre 3
menos X. Vamos a analizar en el intervalo, en este intervalo, un intervalo cerrado que sea menos 4 hasta 4. Entonces acá hay una cosa muy importante. Si me dicen un intervalo cerrado, entonces vamos a caracterizar enseguida los puntos críticos. Entonces si me dicen un intervalo cerrado, va a tener valores críticos de dos tipos. Tipo 1 van a ser los extremos del intervalo, o sea, 4, menos 4 y 4. Valores críticos tipo 2 van a ser los valores donde la derivada sea igual a 0, o sea, donde f' de x es igual. ¿Cuánto vale f' de x? Sale 3, x a la 2 sobre 3 menos 1. Cancelo este 3 con este 3 y la derivada vale x al cuadrado menos 1. ¿Dónde esto se hace 0? Ustedes recuerden, eso se hace 0, simplemente lo que va a hacer es factorizar. X al cuadrado menos 1 es igual a x menos 1 por x más 1, una diferencia de cuadrados. ¿Esto cuándo es 0? Entonces los valores críticos ahí es cuando x vale 1, si pongo 1 acá, 1 menos 1 me da 0, y si pongo acá menos 1, 1 más 1 me da 0, entonces x igual. Ya tengo los valores críticos de dos tipos, ¿cierto? Tengo el valor de menos 4, tengo el valor de 4, tengo el valor de 1 y tengo el valor de menos 1. Realmente tengo 4 valores críticos. 4 valores críticos. Entonces, ¿qué voy a hacer con los 4 valores críticos? Voy a hacer lo que se denomina el signo de la primera derivada. El signo de la primera derivada es trazar una línea, colocar acá signo de f' y ubico los valores críticos. Acá está el valor crítico de 0, acá está el valor crítico de menos 1, valor crítico de 1. Y fíjese que estoy colocando valores, unas rayas grandes donde están los valores críticos. Esas rayas grandes. Ustedes miren la derivada. ¿Dónde está la derivada? La función derivada, mírenla acá. La función derivada es x al cuadrado menos 1. Voy a coger unos valores que se denominan valores de prueba. Acá voy a colocar menos 2, el 0, y acá voy a correr el 2. ¿Qué características cumplen los valores que están en estos intervalos? ¿Cuáles intervalos? Estos que están delimitados por las rayas grandes, ¿cierto? Estas rayas grandes, recuerden que yo voy a poner rayas grandes solamente donde están los valores críticos. ¿Cuáles son los valores críticos? Los que están cerrados en óvalos. Entonces, estos se denominan valores de prueba, y los voy a evaluarlos en la derivada, en f'. ¿Listo? Entonces, voy a hacerlo acá en esta esquinita. Poner acá para que no se confunda. F' evaluado en menos 2. ¿Cuánto vale la derivada en menos 2? Esto es menos 2 al cuadrado menos 1. Esto es 4 menos 1 igual a 3. Muy bien. ¿Qué signo tiene 3? Positivo. Entonces vengo y coloco signo más. Ahora, como el valor de 0 entre menos 1 y 1, 0, voy a reemplazarlo en la función. En la derivada, 0 al cuadrado, menos 1, esto me da menos 1. ¿Qué signo tiene el resultado? Menos. Entonces ven, coloco menos. Voy a evaluarla en 2. ¿Cuánto me da esto? Me da 2 al cuadrado menos 1. ¿Cuánto es 2 al cuadrado?
siempre es bueno poner los paréntesis para no irse a equivocar. Entonces acá me da 4 menos 1, esto me da 3. De nuevo, entonces acá es positivo. Entonces pregunta, ¿la función en menos 1 que tiene un máximo o un mínimo? Si la derivada cambia de menos a más, la función tiene un máximo. ¿Listo? Entonces pilas acá este cambio de la derivada de menos a más, f de menos 1 es un máximo relativo. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si la derivada cambia de más a menos, como en este caso? De menos a Entonces más. acá f de 1 mínimo relativo, mínimo relativo. Mínimo relativo. Entonces, la función tiene un valor máximo y un valor mínimo relativo. Entonces ustedes me dirán, ¿cómo así que valor mínimo y valor máximo relativo? Vamos para GeoGebra un momentico y les explico eso con el dibujo también. Entonces, si vamos acá, buscamos en GeoGebra, siempre que llego a una página que nunca me funciona. Bueno, acá. Si yo escribo la gráfica, el dibujo acá en GeoGebra, voy a identificar entonces dónde está el máximo y dónde está el mínimo de esa función con el dibujo. Bueno, está un poco demorada, pero bueno, listo. Entonces, si yo le pongo la función acá, y igual a paréntesis, un tercio, ¿cierto? Un tercio de x elevado a la 3 menos x, tienen la función ahí. Entonces, miren acá, está el valor máximo relativo, acá a la izquierda de menos 1, el signo de la derivada es más y a la derecha el signo es menos. Entonces esto me está indicando un valor máximo relativo. ¿Y por qué relativo? Porque miren, en ese valor, en menos 1,06, hay un máximo relativo, porque si yo me paro en este punto, acá hay un valor más grande de y, ¿cierto? O sea, por ejemplo, cuando la x vale 2.2, la y vale ¿cuánto? 2. O sea, cualquier número de este lado, de 2 en adelante, va a ser mayor que este número de acá, ¿cierto? Por eso se llama máximo relativo. ¿Por qué? Tiene una característica que ahí la derivada vale 0. Es la recta tangente 0. ¿Listo? Entonces, tenémosla ahí. Y hagamos esto. Pero no lo tengo acá a la mano. Déjenme yo lo recojo. Esto a veces se pone, no entiendo. Pues la videoconferencia siempre lo pone muy lento. Pero ya se vuelve exageradamente lento. Bueno, entonces,
recortemos esta imagen acá, lo vayamos para allá. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si yo estoy acá, lo que estábamos mirando ahora, es decir, bueno, la función ahí, ¿qué le pasó acá a esta función? En esta función, ¿qué pasa? Acá la derivada, miren, uno pone un puntico acá, si yo trazo una recta tangente acá, ¿qué pendiente tiene la derivada? Mejor dicho, la pregunta es más simple. Si yo les pregunto a ustedes, pongo un punto acá, les digo la función, una recta que estoy trazando acá, que toca a la función solamente en este punto, ¿cómo es? ¿Creciente o decreciente? Es creciente. Indica que la derivada ahí es positiva. Si yo le pongo un puntico acá, un puntico, le pregunto, acá hay una recta tangente, que la roja se toca con la verde en un solo punto y es una línea. ¿Cómo es la pendiente? ¿Creciente o decreciente? Es decreciente, eso indica que la derivada ahí es negativa. Entonces, mire, cuando hay cambio de signo más de la derivada de una recta que es creciente a una recta que es decreciente, entonces acá hay un máximo relativo. ¿Y por qué relativo? Porque miren que por acá hay un valor de y más grande que este. Este valor acá es como 0.6, ahorita lo miramos en el dibujo. Pero cualquier valor está por encima de 0.6, pues de los de 2 en adelante cualquier valor está por encima de 2.6. Entonces por eso se llama máximo relativo. Y este valor que está acá, ¿y qué característica tiene esto? Que la pendiente acá es igual a 0. La pendiente en este punto, pendiente, es 0. Recuerden la clase antepasada que hablamos, de la clase pasada que hablamos que la pendiente era 0. La m tangente. ¿Qué característica tiene este? También m tangente vale 0. Y lo mismo, si yo trazo una recta acá, ¿cómo es la recta? Decreciente. Si trazo una recta acá, ¿cómo es la recta? Creciente. ¿Cierto? Entonces, como la recta es creciente ahí, la recta es creciente, la pendiente es positiva. Positiva a este lado y negativa a este lado, porque es decreciente. Entonces estaban las rectas tangentes en estos puntos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? La derivada va de menos a más. Cuando va de menos a más y en este punto hay un mínimo relativo. ¿Y por qué? De nuevo la palabra relativo, porque cualquier valor por acá abajo, por ejemplo, -3, es mucho menor que este valor que está acá. Entonces, por eso se llaman relativos. Relativo simplemente que es donde la función tiene un valor crítico del tipo 2, es decir, donde la derivada es igual a 0. Entonces, realmente, resumiendo, hay ¿cuántos tipos de valores críticos? Hay 3 tipos de valores críticos. Los valores críticos son los valores, los valores donde la derivada se hace 0, valores donde los extremos del intervalo y valores donde la derivada no existe. No existe. ¿Listo? Entonces esos son los valores críticos. Entonces ya sabemos que es un máximo, que es un mínimo, cuando la función es continua, cuando la función es discontinua. Y podemos, digamos, aplicar esos criterios a las funciones. Bueno, entonces, ahora si me preguntan, hagamos este ejemplo, continuemos con el que teníamos.
Si me preguntan, determine, hay un teorema muy importante, es este teorema, déjenme, yo lo encuentro. Este teorema es muy importante, ya se lo voy a mostrar. Sí. Teorema muy importante y es definición, no lo encuentro. No lo encuentro. Teorema, pero el teorema que les quiero mencionar, escribámoslo, escribirlo acá, y es, si f es una función continua, si f es continua en un intervalo cerrado, a, b, y diferenciable, o sea, la derivada existe, en un intervalo abierto, a, b, ¿cierto? Entonces, f tiene un valor máximo absoluto. En A, B. Primera conclusión. Segunda conclusión, f tiene un valor mínimo absoluto. En A, B. Entonces, este teorema es muy importante porque cuando yo estoy analizando una función continua en un intervalo cerrado, puedo decir cuál es el valor más grande y puedo decir cuál es el valor más pequeño de la función en el intervalo. Ejemplo, entonces, me dicen, bueno, ejemplo, hallar los valores extremos de f, hallar los valores extremos de f de x igual a la función que estamos analizando ahora, x a la 3 sobre 3 menos x. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál sería la respuesta? Fácil, entonces yo digo, bueno, solución. Entonces, la derivada de esta función, recuerden, ya sabemos que es x al cuadrado menos 1, sabemos que esto es igual a x menos 1 por x más 1. Esto igual a 0. ¿Quién hace sus valores de 0? O sea, la respuesta es x igual a 1 y x igual a menos 1, ¿cierto? Ah, bueno, aquí se me olvida algo. Hallar los valores extremos de la función en un intervalo cerrado, en menos 4,4, como lo estamos analizando ahora. Entonces, hallar los valores extremos. Entonces recuerden, valores de x se llaman valores críticos, valores de y se llaman valores extremos. Y la combinación de un valor crítico con un valor extremo se llama punto crítico. ¿Listo? Es muy importante tenerlo en mente. Entonces, listo. Acabo, simplemente lo que voy a hacer es, tengo los valores críticos, entonces díganme cuántos valores críticos tengo. Valores críticos. Valores críticos. Entonces, valores críticos son tipo 1. Tipo 1, ¿cuáles son? Los extremos del intervalo, o sea, menos 4,4. Tipo 2, donde la derivada se hace 0, ¿cuáles son? 1 y menos 1.
Entonces, con los valores críticos, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, bueno, ¿cuánto vale f de menos 4? ¿Cuánto vale f evaluada en 4? ¿Cuánto vale f evaluada en 1? ¿Cuánto vale f evaluada en menos 1? Entonces, simplemente voy a usar la función original, o sea, esta función que está acá, o sea, la f. Y voy a reemplazar la x por esos valores. Entonces, ¿cuánto vale 4? Menos 4 elevado a la 3 dividido 3. ¿Cuánto me da esto? Menos 4. Estoy haciendo cuentas acá. 4 por 4, 16 por 4, 64. Menos por menos da más, por menos da menos. Menos 64 dividido 3 y acá me da más 4. Haciendo suma de fracciones, yo puedo aprovechar y hacer esta homogénea, colocándole el mismo denominador acá. Esto me queda 4 por 3, 12. 12 menos 64, menos 52, o sea, menos 52 sobre 3. Entonces ahora vamos a evaluar o a encontrar el valor cuando x vale 4. Entonces, de nuevo, 4 elevado a la 3. Se va a quedar acá muy estrecho. Voy a evaluar estos mismos valores en una lámina nueva para que eso no quede tan estrecho ahí. Entonces, ¿cuánto nos valió f menos 4? Nos valió menos 52 sobre 3. ¿Cuánto vale f de 4? Simplemente es colocar 4 elevado a la 3 dividido 3 menos 4. ¿Cuánto da eso? Entonces 64 sobre 3 menos 4 y multiplico y divido por 3 para que me quede homogénea la fracción y me queda 64 menos 12, ¿cierto? O sea, dividido 3, me queda 52 tercios, pero positivos, listo. Entonces, ¿cuánto vale f en 1? F en 1 vale 1 elevado a la 3 sobre 3 menos 1. ¿Cuánto me da esto? Un tercio menos 3 sobre 3. Multiplico acá el 1 por 3 sobre 3, me queda menos 2 tercios. Y cuando f vale menos 1, esto vale a menos 1 a la 3, dividido 3 menos por menos 1. ¿Cuánto me da esto? Menos 1 sobre 3, menos por menos me da más 1. ¿Y esto cuánto es? Le pongo acá el 3 sobre el 3, me queda 3 menos 1, me queda 2 tercios. Ahora sí, díganme ustedes cuál es el valor más grande de todos los que tengo acá y cuál es el valor más pequeño de todos los que tengo acá. Entonces, el valor más grande de todos es este. Máximo absoluto. ¿Cierto? ¿Qué valor más grande de los que tengo acá? Ninguno. ¿Cierto? Este es el más grande. ¿Y cuál es el más pequeño? Este que está acá. Mínimo absoluto. ¿Quién más pequeño que este? Nadie. Este es el más pequeño. Entonces ahí ya hice el análisis, como la función era continua, en el intervalo cerrado, y pude realizar la derivada en el intervalo abierto, ¿cierto? Entonces, puedo encontrar el valor más grande, que se va a llamar máximo absoluto, y puedo encontrar el valor más pequeño, que se va a llamar el mínimo absoluto. Pregunta, ¿por qué la función que estamos analizando es continua? ¿Quién me dice por qué es continua?
Es un polinomio. Muy bien. La función es continua por ser un polinomio, ¿cierto? Entonces, por eso pude aplicar el teorema, porque la función es un polinomio. Entonces, este teorema es muy importante por esa razón, o sea, mínimo absoluto y máximo absoluto. O sea, entonces repasemos cómo encuentro esos valores. Entonces, lo primero que debo hacer es que decir que la función es continua o no, ¿cierto? O sea, si me entregan la función, si me entregan una función, lo primero que debo hacer es, primero, si me dan una función f, como en este caso f de x, o sea, igual a x a la 2 menos x, por ejemplo. Primera pregunta, pues, ¿qué voy a analizar primero? Primero decir, f es continuo. O sea, esta función en este intervalo, en menos 1,1. F es, de lo primero para aplicar el teorema, o sea, hallar valores extremos, ¿cierto? Siempre la pregunta es hallar valores extremos. De F, ¿cierto? ¿Y quién es F? Bueno, F, de lo primero, cuando voy a hallar eso, entonces primero digo, bueno, F es continua por ser polinomio. Listo. Segundo, la derivada existe, ¿cierto? Menos 1. ¿Cuándo se hace 0? Cuando 2x menos 1 es igual a 0. O sea, cuando x es igual, 2x igual a 1, o sea, x igual a 1/2. ¿Listo? Entonces, ahí tengo un valor crítico. ¿Cuánto más valores críticos? Entonces, tipo 1, valores críticos, tipo 1, los extremos del intervalo, menos 1 y 1. Y tipo 2, ¿cuáles son? Solamente tengo uno que más 1/2. Y acá vuelvo y hago la misma tarea. ¿Cuánto vale f de menos 1? ¿Cuánto vale f de 1? ¿Cuánto vale f de 1/2? En la función, el más grande es el máximo y el más pequeño es el mínimo. Entonces, en menos 1 vale menos 1 elevado al cuadrado menos 1. Esto igual a 1. Menos por menos da más. 1, esto me da 2. Cuando vale 1, ¿cuánto vale? 1 al cuadrado menos 1. ¿Cuánto da? Da 0. Cuando vale 1/2, medio al cuadrado menos 1/2. ¿Esto cuánto vale? Vale 1/4 menos 1/2. Si quiero hacer la homogénea, multiplico por 2 arriba y abajo para que me quede el mismo denominador. Se me queda 1 menos 2 sobre 4. ¿Cuánto me da ese resultado? Menos 1/2. Ahora ustedes van a decir cuál es el número más grande y cuál es el más pequeño. ¿Cuál es el número más grande? El número más grande es este. Este es el máximo absoluto. Y este es el mínimo absoluto. Listo. Entonces, muy bien. Lo importante acá es saber que cuando yo estoy hablando en un intervalo cerrado, miren, el intervalo cerrado, puedo o tengo derecho a hablar de estos valores, de estas palabras, que son palabras absoluto. Listo. Máximo y mínimo absoluto
cuando hago el análisis en intervalos cerrados, ¿cierto? Eso por un lado, ¿cierto? Pero ustedes conocen algunos dibujos cuando empezamos al principio, por ejemplo, el dibujo de la parábola. Si yo les pregunto, bueno, dígame, yo tengo esta función acá. Esta función tiene un punto crítico acá, la derivada vale 0 en este punto. ¿Eso qué es? ¿Un mínimo o un máximo absoluto? Ese es un máximo absoluto, ¿cierto? Máximo absoluto. ¿Por qué? Porque no hay ningún punto mayor por encima de este dibujo de la gráfica que supere a este punto. Entonces, este punto de acá es un máximo absoluto. Entonces, la palabra absoluto se puede utilizar en dos contextos. Uno, cuando estoy hablando de intervalos cerrados, y otro contexto es el contexto que tengo acá en el dibujo. ¿Listo? Entonces, un contexto que es intervalos cerrados y el otro contexto cuando yo de antemano conozco la gráfica y sé cómo funciona y cómo se comporta. Entonces ahí yo digo, eso es un máximo absoluto, aun cuando no esté haciendo el análisis en un intervalo cerrado. Básicamente en esos dos contextos es que yo puedo utilizar la palabra absoluto. Entonces, ese digamos, es la forma de analizar las funciones para determinar los valores extremos. Entonces es muy importante tener en mente la notación. ¿Qué es la notación y cómo van a encontrar ustedes en la literatura? ¿Cómo van a encontrar ustedes en la literatura los nombres? Entonces recuerden, los valores de X, los valores que encontramos ahora que era 1, menos 1, 4 y menos 4. Estos valores son valores, se llaman valores críticos. ¿Listo? Los valores de Y se llaman valores extremos. ¿Cuáles son los valores extremos? Cuando yo cojo la función, la evalúo en menos 1, cuando yo cojo la función y la evalúo en 1, cuando yo cojo la función y la evalúo en 4, cuando cojo la función y la evalúo en menos 4. Todos estos de acá se llaman valores extremos, ¿cierto? Muy bien. Y la parejita cuando yo digo son puntos críticos, ¿cierto? Acá puntos críticos, ¿quién es? El 1, f de 1, ¿cierto? El menos 1, f de menos 1. El 4, f de 4. Y el menos 4, f de menos 4. Ahí están los valores críticos, perdón, los puntos críticos. Entonces, por un lado, cuando hablo de valores, estoy hablando o de valores críticos o de valores extremos. Cuando hablo de puntos, estoy hablando de la parejita. Eso es importante tenerlo en mente, porque entre los puntos críticos yo voy a encontrar los puntos que son máximos absolutos o los puntos que son mínimos absolutos. Acá están los valores extremos, que son valores máximos absolutos o máximos relativos. Y acá están los puntos críticos. Entonces, cuando hablo de valores máximos absolutos o máximos relativos, me estoy haciendo referencia
a los valores de Y, pero cuando está hablando de puntos críticos, puntos críticos máximos absolutos o mínimos absolutos o mínimos relativos, entonces la palabra punto siempre va a estar reservada para hablar de parejitas, ¿listo? Parejas. Porque acá de todas maneras está hablando de críticos, pero cuando hablo valores críticos, valores de X, cuando hablo puntos críticos, valor crítico y el valor extremo. ¿Listo? Entonces es muy importante que haya claridad con eso, porque eso hace parte de la notación de la notación de optimización. Entonces, este tema de optimización pues también entra en el final y pues ahí van a haber algunas preguntas sobre eso. Y recuerden darle una repasadita a las aplicaciones. ¿Listo? A las aplicaciones. ¿Qué son las aplicaciones? ¿Qué son las aplicaciones? Las aplicaciones es muy importante saber que la aplicación es la utilidad de una firma o de una empresa, siempre va a ser el ingreso menos los costos, ¿cierto? Pero el ingreso, ¿cómo se define? El ingreso se define precio por cantidad. ¿Listo? Y los costos, pues depende de la función de costo. La función de costo normalmente siempre la da. Y es una función. A veces una función lineal, más una función que es inversamente proporcional. En fin, cosas así son las funciones de costo. Entonces, si me piden, por ejemplo, y la función de precios siempre la van a dar en términos de la cantidad. O sea, la función de precios puede ser algo como 20 o 50 pesos por unidad, perdón, 50 pesos por unidad. Entonces, el precio, si compro una unidad vale 50, si compro dos vale 100, entonces te acaba cambiando el valor del precio, de la cantidad. Y el precio, pues obviamente va variando, ¿cierto? Entonces, si le preguntan a uno, bueno, maximizar la utilidad, entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, escribir esta función, P, digamos en este caso, 50Q, que multiplica por este valor de Q acá, o sea, por Q, menos el costo, pero digamos el costo, en este caso no pongamos 500, pongamos una función más sencilla, para que, digamos, podamos hacer algo, una función, costo muy barato, damos un costo de 5Q, ¿cierto? Entonces acá simplemente lo que hago es devolver, poner acá 5Q, y hago la función, entonces ¿qué me queda? 50Q cuadrado menos 5Q. Entonces ahí me pregunto, bueno, la primera derivada, ¿cuánto vale? U' de X, perdón, de Q. ¿Cuánto vale? 100Q menos 5. ¿Cuánto vale? ¿Cuándo se hace 0? Cuando Q es igual a 5 sobre 100. ¿Cierto? Esto es 1 y esto es quinta 20, un 20A. ¿Cierto? Entonces ahí encontré el valor de Q o la cantidad Q que hace máximo la utilidad. ¿Listo? Entonces, este realmente fue un mal ejemplo porque pues obviamente uno las cantidades no las va a encontrar negativas. Habría sido mejor haber dejado el ejemplo con el costo 500, el costo que teníamos inicialmente. ¿Cierto? Y ahí, ¿qué tendría? Tendría 500 sobre 100. Habría encontrado una cantidad de ¿cuánto? Para que tenga sentido en la vida real, habría encontrado una cantidad de 100, ¿cierto? Perdón, de 5. Ahí sí tiene sentido, o sea, vendo 5 unidades del producto. 5. Acá recuerden que este es 500.
Pues solo para darle Pero contexto. daría menos 5, profe, porque tenemos es menos. O sea, en la Acá daría, recuerden la función de costo acá es igual a, bueno, acá sería 500. Cuando hago la derivada me va a quedar esto igualado a 0, pero este menos 500 pasa a la derecha a sumar y luego paso el 100 a dividir, esto me queda 5 unidades. O sea, 5 unidades maximizan la utilidad. ¿Listo? Entonces, eso generalmente esta formulita hay que saberlas. Para la ya, eso que está ahí al lado del 500 no es un menos, es lo que está es simplificando. ¿Cómo? Esa raya Perdón, casi de no escucho. Q, allí en que Q es igual a 500 sobre 100, eso es que está simplificando. Sí, acá está Esa raya que está multiplicando. ahí. No. En lo último donde dice que es igual a 5. Es que Sí. pues por eso le dije que era como un menos ahí, pero no, está simplificando allí. No, sí, es simplificando, sí, sí. Esto de acá no es un menos y no un simplificando. ¿Cierto? Acá lo que hice fue como cancelar los ceros con el 0 y me queda justamente el 5. Bueno, entonces ya con eso, digamos, terminamos la clase de hoy, la videoconferencia. Estamos en contacto y bueno, les deseo una feliz noche y que descansen. Profe, Sí. profe, buenas noches. Y buenas Tenemos noches. dudas. Profe, yo Sí. le quería preguntar algo. Lo que pasa es que con el taller de límite, los últimos puntos que son de racionalización, la verdad no se alcanzan a ver primero las raíces cuadradas. Entonces, la verdad yo tengo una duda, no sé si todas las Y los raíces cuadradas... poco se ven. Las expresiones de los Ah, racionales, el vínculo, no se ve mucho ejercicio, entonces no sé. exactamente. Entonces yo no sé, uno no sabe si la raíz cuadrada llega hasta, o sea, coge todas las constantes, coge todo, digamos, toda la primera parte, o coge cuántos valores pues, de lo planteado, el problema planteado. Aparte, tú me dices, Operación entre límites. operación entre límites. Vamos a ver si... La he suelto por eso. Pues ese último punto, lo demás ya está listo. Actividad, Bueno, y yo tengo una duda, profe, con respecto operación a la entre actividad límites. de Vamos a ver Albert. qué... Ah, también está la duda, porque dice que cuando está bloqueado porque usted no ha publicado el módulo 2. Eso ahí. ¿Qué? Perdón, no lo escucho. En En el álgebra álgebra lineal, usted asignó la fecha de la actividad, pero no la hizo pública. No está visible para el módulo. Sí, ahorita cuando entré a la página, vi que me estaban hablando del tema, lo voy a verificar enseguida. Profe, Sí, sí, lo yo escucho. que le iba a decir, y eso como se publicó apenas ayer y está bloqueado, entonces, ¿para cuándo hay que entregar? ¿Para pasado mañana? Para pasado mañana, sí. Es que no, yo no la puedo mover más porque ya la plataforma me lo impide. Pero entonces sería prudente, profe, de que, Acá no donde sé, hagamos dices un límite, convenio, no sé de qué manera, porque es que dice que son cuántas preguntas,
En el caso de álgebra lineal, bueno, mira aquí, eso, no se ven los vínculos y donde sean las racionales. Por ejemplo, ese límite cuando n tiende a 0, de raíz 5, pero entonces no sabemos si es solamente la raíz de 5 o es raíz de 5 más n. Sí, ese es el error ahí en cálculo. Por eso. Todas son, pues primero son raíces cuadradas y segundo, Y hablando de álgebra, ¿cómo? así O sea, todas son se quedó racionales, o sin sea, audio. una divide a la otra, es verdad, no se ve el vínculo. Pero digamos, ahí quedaría con, Profe, se perdió el audio. sí. Bueno, entonces ahí todas son raíces, o sea, esta es una raíz, acá es una raíz, que según se entiende ahí, según eso que está ahí, esta es una raíz. Pero entonces en ese es 5, apenas Es una está 5 raíz. o incluye a n. No, los radicales ahí en este caso solamente son los números. Es un vínculo. Este de Profe, acá. le hago una consulta, hombre, y me disculpa. Por lo general no se revisa el tema antes de publicarlo, porque la verdad, digamos, tenemos esto por resolver, pero también vamos a tener, como le digo, nosotros no apenas nos vemos de pronto dos materias como cálculo y álgebra, nos vemos otras más. Entonces, como usted dice que no, yo no sé si de pronto haya posibilidad, lo más probable que sí, hablándose pues, con las personas del sistema de allá en la universidad, que amplíen la fecha o que nos den, o sea, porque ni siquiera sabemos qué puso en el simulador. Ah, eso es No, un en el gran simulador, no, duda. el Entonces, digamos, desafío. lo vamos a ver mañana y mañana El desafío. En el regalo desafío. el domingo. No, no le estoy escuchando. Pues, ¿qué temas van en Porque el ahí sale que desafío? simulador, creo que es. Que es un desafío. Pues en el desafío de álgebra. El desafío de álgebra va pues, de los temas que yo les mencioné y pues parte de lo que está ahí en la unidad. No sé por la Parte de lo que está en la unidad. La cuestión es lo que es eso, es la tema, es enviarla. ¿Cómo? Entonces tenemos, es que la actividad son 20 preguntas en 60 minutos. Pues Sí, no son preguntas, son ejercicios entonces. sí, bueno, eso es muy importante. Pueden usar pero no sé, pues ustedes pueden usar un software, no les deja usar un software mientras presenta. Profe, como le digo, la pregunta ahí es, usted dice que, pues, digamos, yo ni siquiera he podido entrar, porque cada vez que trato de entrar me dice que es un módulo sin publicar, entonces ni siquiera sé qué va ahí. Pues dice que tiene un solo intento, entonces usted imagina, uno entra un solo intento y ni siquiera uno sepa para dónde va a hablar con eso. Entonces, inclusive usted debería hacernos un favor, así como hizo ahorita ahí está haciendo en la diapositiva, organizando lo de los radicales. Si usted puede, lo puede enviar al correo a cada uno para que podamos hacer los ejercicios de eso de cálculo. Y usted dice, y si usted Pero puede ver a ¿cuál ver si... ejercicio? Los de No, límites. esto es el límite que le acabo de acomodar la raíz cuadrada. Pues La ese raíz ya lo vieron ahí en la imagen, o sea, es lo mismo que ustedes van a ver ahí en el video, simplemente sino pues, que nos tocaría irnos a ver a grabar el video. pues Pues ver no, el video. al final ya del video simplemente miran la lámina. Profe.
Sí, Buenas noches. Yo ya le envié al taller de límites, pero yo tuve en cuenta no solamente el número, porque en el otro grupo habían enviado el taller pues como organizado y abarcaba, por ejemplo, el segundo punto que mencionaba el raíz de 5 más n. Entonces yo le hice con el radical hasta la n. en el segundo. Sí, o sea, yo no solamente está con el numeral porque, por ejemplo, en el que sigue es raíz de 2h más 3, el otro era v más 1, donde va el radical, y en el último va raíz de t al cuadrado más 9. Así como está en el último que se visualizan, los de arriba todos va el radical, no solamente en el en la primera, Ah, en el va primer todo término. completico. Sí, profe, Sí, porque es pero que sí le resolví el taller. creería yo que en ese ejercicio, como para que uno no aplique la Sí, conjugada. sí, pero, sí, exacto. Pero Claro. si va apenas raíz de 5 más n menos raíz de 5, pues cancela raíz de 5, factor común y listo, resuelve. Sí, tiene toda la razón. Hasta acá, ¿cierto? Y en el primero va en el denominador raíz de x al cuadrado menos 4. Va hasta el final. Hasta acá, ¿cierto? Ese sí. Todo. Y en el otro también va hasta la n. Y la raíz solita acá, ¿cierto? Sí, raíz de 5 y en el denominador raíz de 2n. Así. En el tercero va raíz de 2h Hasta acá. más 3 y la h va solita. Exacto. La h sí va solita. Y acá, abajo no hay raíz, queda así, perfecto, ¿cierto? Así. Listo, Sí, muchas ahora sí. gracias. Muchas gracias por la información. Sí, o sea, realmente pues ahí no se veía muy bien el radical, solo porque pues no sé, parece que eso es una imagen y no está digitado pues como en... Y lo otro que mencionan los compañeros respecto a lo de álgebra que usted dice que ahí está en el módulo, es que no se activa ni siquiera porque el módulo no se ha activado. O sea, no hemos visto cuál es la temática que tiene ese módulo. Literalmente no tenemos dónde saber qué es la información del módulo. O sea, ¿cómo ¿Cuáles hacer son un los temas? examen? ¿Cómo Sin hacer un saber el tema. examen sin saber el tema? Profe, y eso nos pasó porque tenemos pendiente, vuelvo y le acuerdo, lo de la primera nota en álgebra, que fue también algo parecido como lo que está pasando ahora, una evaluación de un tema que no se ha publicado. Ah, ya sé, este tema, así. Ujú, ahora sí está publicado. Sí, yo lo estaba revisando ahorita, pues, pero que no se haya visto, no, o sea, sí lo vimos en clase. Y profe, la temática es bastante. No, es que Solamente vi exacto. Y entonces si nos cae en punto Solamente de fue la esa otra temática conferencia. que está ahí. ¿Cómo? Y si nos cae en punto de esa otra temática que está ahí, que apenas hemos visto los espacios entre vectores. Vimos, sí, espacios vectoriales, vimos valores propios, vectores propios, cómo Y ahí calcularlos. dice que valores propios repetidos. 2. Cadena de vectores propios generalizados. Valores propios repetidos. Pero la verdad no sé, ahí ya estoy teniendo la duda porque de pronto que no vamos a, o sea, porque es que, pero la verdad nadie quiere perder, nadie quiere que la nota le quede mala, entonces Y, de pronto y que después uno vaya a hacer un reclamo y decir, profe, vea, pasa esto y esto, y no, que le toque pagar la habilitación o le toque ver cómo hace. O sea, y se plantea que uno puede utilizar algún software para ayudarse, pero la intención tampoco es utilizar software solo por utilizarlo, sino que también aprender. Claro, pues no por eso, pero si usted sabe, digamos, tiene la... Profe, pero es que muy Ir complicado. viendo, O sea, ¿cómo nos van a ir viendo activar la a actividad. nosotros, cómo nos van a activar a última hora un tema para hacer un examen a las carreras que haciendo que es un examen final? Pues a mí no me parece, porque uno, Bueno, por no, lo menos, no, este no es el examen final, esto es una nota más.
No, y una nota que vale, profe, porque si no valiera, Pero pues, sí. Y además porque es que yo, por ejemplo, yo me estoy viendo en las tareas y de todas las tareas que hay ahí, no hay ninguna publicada. O sea, por ejemplo, la que tiene fecha para este domingo, ni siquiera tiene nada para uno ver, pues no, ni siquiera está publicada. ya No hay no ninguna tenemos fecha una ¿Cuál? base de ¿Cuál tarea? estudio. ¿Cuál? ¿Cuál tarea? Justamente de la que se estaba hablando, el desafío de la unidad 2. Prácticamente de la unidad 2 no tenemos nada de información. Entonces, prácticamente vamos a tener menos de que ya dos días para estudiar todo un tema y aparte de eso realizar el examen. Y un examen que está planteado que es 20 preguntas en 60 minutos. Son No, ejercicios, eso- porque si fueran preguntas apenas, pues, vaya, venga, pero son ejercicios, profe, y con tiempo límite, porque, pues, ¿Cómo? hasta donde se matemáticas límite, No, si fueran fáciles, está muy mal la cortico, comunicación, no lo estoy escuchando. Ya, yo le entiendo la preocupación Yo que le envié tiene. la clase pasada que el a primero era todos. ¿Cómo? La compañera, por favor. ejercicios. Sí, aló. Parece que que salió. al profe se le cayó la conexión. Sí, no le estoy escuchando, cuénteme. De nuevo la compañera, qué pena. Profe, les estaba mencionando que la vez pasada yo les comentaba que en el primer desafío eran 10 preguntas y se me fue el tiempo, se me acabaron la hora y no alcancé a responder parte de una. Entonces ahora que son 20, no nos va a dar para el mismo tiempo de una hora. Y la valoración son 200 puntos. La valoración de esa actividad son 200 puntos, o sea que no es una nota cualquiera. 200 puntos. Sí, 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 ahí 200 puntos. dice 200 puntos para uno. Primero, estudiar el tema a las carreras porque todavía ni siquiera sabemos muy bien de qué se trata el tema. Y segundo, para realizar, según dicen los compañeros, porque a mí no me sale 20 preguntas en una hora. Es muy difícil, pues muy complicado uno estudiar todas las carreras para luego ponerse a hacer eso en tan poquito tiempo. hay que tener bastante consideración, profe, a la hora de subir las notas, porque la verdad, yo ya me veo preocupado qué tan bueno pueda llegar a quedar estas notas finales. Adicionalmente, compañeros una de otro grupo, esa actividad la tienen para la próxima semana. Sí. Profe, yo estoy considerando que sí se pueden mover. Hagamos porque se una han cosa. movido. Hagamos una cosa. Vea. Vamos a hacer una cosa. Este es el segundo desafío, ¿cierto? Este es el segundo desafío. Sí, señor, segundo desafío. Déjenme mirar acá. Claro que está muy lento Profe, No se le va la no se señal, su escucha. internet. Como usted está por Wi-Fi, profe. No se Entonces, escucha. procura ubicarse más cerca. Sí, miren. Yo lo voy a El dictar. internet suyo está un poquitico porque por Wi-Fi. Yo les voy a dictar la actividad. Digamos, voy a ponerla para el próximo viernes. Profe, no se le escucha. Se le va la señal. El próximo viernes podrían hacer la actividad o el jueves o hasta el jueves. ¿Me escuchan ahí? Profe, pero si usted activa temas, pues podemos de pronto, pues se podría hacer el esfuerzo. ¿Cómo? Si usted activa los temas desde ya, de pronto ya se lo puede sé. hacer el Sí, esfuerzo. los acabo de Sí. activar ahorita. Ya está activado, lo acabo de activar.
Entonces, Pero son vea, los temas para el Hasta el desafío. viernes. El segundo hasta el desafío. viernes, entre 8 días, la actividad de álgebra. ¿Listo? Pero entonces para este fin de semana, ¿qué actividad tendríamos? Ninguna. Las de cálculo. Las de cálculo. No, y esta actividad, pues empiecen a hacer ya porque es larga. Es que ¿Cuál actividad, profe? El estudio del álgebra. De álgebra. Ajá. Ah, ¿Listo? Ahí les queda guardado para el 11. ¿Listo? Listo. profe, Sí. lo que yo le planteo, profe, le voy a tocar discúlpeme, un tema compañero, que fue la primera nota de álgebra, la primera nota, profe. O sea, No, pero el martes hablamos de álgebra, listo. Es que ya, pues, ya está un poco tarde. O me sí, profe, escribes pero un es que mail. el martes también nos cortó la comunicación, quedamos con dudas. El compañero ya le ha mencionado pues la misma situación del caso de álgebra. Pero- De que si quisiéramos que nos atendiera, la verdad, profe, le pedimos el favor que nos atienda de pronto, pues, porque sabemos que sí, es verdad, es una hora que tenemos para la conferencia, pero, por ejemplo, yo muchas dudas. le había escrito sobre esa dificultad de la actividad de álgebra desde bien temprano. Me di cuenta anoche a las 12 que usted la activó a las 12 de la noche, yo me di cuenta enseguida, le comenté a una compañera, le dije, vaya, revísala por favor. Esta mañana, a 6 de la mañana, también la revisamos. Y por Y todavía ejemplo, queda, y yo le yo lo escribí al compartí por el correo, grupo. Oh, exacto, y sí, yo le escribí al correo, pero y usted ¿de qué todavía sí? no se había dado cuenta. Sí, Entonces quisiéramos que en el momento de las conferencias nos escuche, sí, porque pues no, por correo a veces no nos escucha, no nos contesta. no, Exactamente. pero Nosotros recuerde, por la noche utilizamos este medio para hablar con usted, porque por por eso, correo iba a ser muy difícil. no, el correo ya está funcionando bien. Es que, pues, no cada segundo que ustedes hablen, yo le respondo en el transcurso de 24 horas. Esa es, digamos, la dinámica. Por eso, o No, sea, profe, si si hoy hoy no no hubiese hubiera habido habido videoconferencia, tenemos la duda de videoconferencia las raíces cuadradas. ¿Ves? De la y de la raíz de actividad, cada no, y de la término. actividad de Por eso, álgebra lineal. por eso, pero si escribieron ayer o durante el día, hoy le respondería. Yo le había escrito bien temprano. Por eso, Bueno, Yo le la escribí pregunta, también sí, o temprano hoy en sea, la si hoy me mañana. escribió, a las 24 horas debería estar su respuesta ahí, o antes. ¿Listo? listo, bueno, Bueno, profe, entonces yo sí tengo una duda. Yo le mandé el taller que yo no pude entregar por la plataforma, se lo mandé por correo. Usted me dijo que me lo iba a calificar. Usted ya me calificó las actividades que salieron después de esa y eso todavía me aparece faltante. ¿Usted sí me va a calificar esa tarea? ¿Sí me la va a valer o qué? Para yo saber de una vez. Sí, 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 o sea, vean, todas las actividades que me han entregado extra tiempo, esas se las voy a calificar, pero esas, pues obviamente, las voy a calificar. Acá está, queda ahí, digamos, en la videoconferencia que las voy a calificar, pero sí necesito que me hagan un recuerdo, pues que me recuerden. Por ejemplo, en este momento yo no tengo acá ni siquiera la videoconferencia al lado de no sé quién me habló. Profe, pero es que yo pero todas las clases de cálculo, desde que yo te entregué el trabajo, yo todas las clases le he preguntado y usted me dice que se sí, lo ha que ya me va a recordado. No, por calificar. eso, no, o sea, sí la voy a calificar, también debe entender que fue extra tiempo que la entregó, que me la está entregando. Entonces, yo la tengo pendiente, pero todavía no me he sentado, digamos, a mirar los casos atípicos. Pues su caso, y estoy seguro que algunos más también me han enviado al correo unas Si yo, por ejemplo, actividades que subí ya una pasaron actividad, hace rato y que por alguna razón pues no fueron, digamos, canalizadas en el momento adecuado. Entonces, yo entiendo que ustedes también quieran, ya les estoy diciendo que sí lo voy a hacer, quiero que me lo recuerden de nuevo vía mail con la actividad ahí adjunta, porque pues ya ha pasado mucho tiempo, entonces para yo tener en mente, aunque los correos estén ahí, pero para yo tener en mente estas cosas que han pasado, pues obviamente a mí se me pasan también, porque pues yo no me acuerdo, no los tengo en mente ahí como, ay, pero una agendita entonces, profe, sí, cuénteme. no, una agendita entonces para anotar, porque sí, o sea, por ejemplo, No, la no, o compañera sea, no me lo de la compartió. agenda sí también, pero les digo, a ver, si es que a ustedes por alguna razón les pasó que no lo entregaron a tiempo, pues también les pido que
favor me lo recuerden y no tenga que ver con agenda, porque mientras está en la plataforma, lo que van presentando con las fechas que están ahí, pues yo ya, digamos, me puse al día y lo revisé. Pero si son un montón de cosas atípicas, lo único que les estoy pidiendo es que me lo recuerden de nuevo para retomar, y más si fueron de los primeros temas. No es un asunto de agenda, es un asunto que simplemente hay que retomarlo de manera, o sea, restablecerlo de esa manera, porque ya pasó mucho rato. Pues sí. Por ejemplo, yo tengo una actividad que la subí a las 12, o sea, yo empecé a subirla porque tenía problemas de internet, y me subió a las 12 y un minuto. Entonces me quedó ahí en faltante. Listo, Igual la actividad se subió. Igual la actividad se subió, pero me aparece ahí como faltante. Claro. Yo espero, yo le he dado, pues, espero el tiempo que entonces lo revise. Bueno, sí, no, pues, yo ya les dije, se los voy a revisar a todos. O sea, todos los que han tenido dificultades y todo eso, se los voy a revisar. Pero sí les pido el favor que me escriban al correo y me adjunten la actividad y me digan, este fue mi motivo, esta es la actividad tal, mi motivo fue tal, me pasó esto. Listo, o sea, yo entiendo esas cosas que les pasan porque a uno le pasan esas cosas. O sea, eso es. Pero sí les pido el favor que me lo recuerden, porque pues obviamente yo sé, yo los he escuchado hablar a todos y me han contado cosas. Yo les he dicho que sí, pues lo que me han mencionado, pero se me pasa. O sea, lo que quiero decir es, listo, hay cosas, no hay que darle tanta vuelta, simplemente retomémoslo, me lo hacen saber otra vez por el mail y yo ya les califico eso ahora que estamos ya ajustando todas las notas. Eso es lo importante. Listo. Bueno, profe, disculpe, sí, tengo una duda. Sí. Yo tengo una duda, y es que los compañeros y todos, pues todos tenemos como el desazón con respecto a esa actividad del desafío, y es por los tiempos. Está bien que usted le haya corrido, ¿cierto? Para el próximo viernes tenemos 7 días, 8 días para estudiar el tema, pero la verdad es que no sé cómo van a ser las preguntas. Si las preguntas son como las que usted ha planteado en las actividades anteriores, 20 preguntas en 60 minutos, y con una puntuación de 200 puntos, la actividad está bastante cargada. Vea, para que no se preocupen tanto, ¿qué vamos a hacer? Háganla. Revisamos cómo les va y ajustamos, digamos, una nota ahí, pues, para que la cosa no quede. Hacemos como una especie de curva, ¿cierto? Ajustando las notas. ¿Qué significa una curva? Que yo miro cómo le fue al grupo en general. Ponderan entonces las y notas. relativo a eso, digamos, ajusto para que la cosa no sea tan desproporcionada. Listo. Pues yo entiendo las preocupaciones. Podemos hacer eso. Dales que vayan estudiando, vayan avanzando, van contando. Y una vez hagan la actividad el próximo viernes que cierre la actividad, yo reviso todas las notas de todos y ajusto. ¿Listo? Profe. Sí, cuénteme. Una consulta. Pues no, considero que en álgebra que vamos a tener otra videoconferencia, ¿cierto? Donde nos va a explicar más sobre vectores, porque yo estoy viendo la temática y hay muchas cosas que, pues, digamos, aquí voy que base, dimensión, propiedades de base, o sea, y les soy sincero, me ha tocado recurrir mucho a temas de YouTube, porque la verdad, con la explicación, hay veces me hace falta, entonces, Oye, no se apoya. o sea, la explicación, pues, o sea, esos son temas que mucha parte es complemento, porque pues una hora de videoconferencia para todos esos temas son amplios. Porque hay veces, profe, ¿qué pasa? Así es, hay veces digamos, plantea la metodología de la universidad. Profe, porque hay veces, ¿qué pasa? Ni siquiera tenemos o sea, digamos, vemos la videoconferencia, pero hay veces no vemos qué otro tema usted va a explicar en la videoconferencia. ¿Me entiende? O sea, igual usted dice que lo hagamos y que así, pero dice un ejemplo, si uno saca una nota muy baja, o sea, o el grupo saca una nota muy baja, ¿qué? La perdimos. Por eso, el grupo, o
sea, es relativo al grupo. Profe, Pero, sí. a ver, por ejemplo, si usted saca 5 puntos y el grupo sacó en promedio, no sé, 50 puntos. 2-5. 50 puntos, entonces mire la distancia, usted la pierde y el grupo no. ¿Ah? Usted la pierde y el grupo no. O sea, que un ejemplo, yo sí quiero un ejemplo, porque de lo que sé creo que Eso. hay personas que saben matemática, entonces, ¿qué? Digamos un ejemplo, yo saco 0 y ellos sacan 5, igual la gano. No, no, no. O sea, lo que yo le O estoy diciendo es, yo miro el promedio de grupos, o sea, miro y ajusto la curva, de tal manera que los que sacaron porcentajes bajitos les ayude a subir, pero obviamente se va a mantener una cierta dispersión. O sea, no todo el mundo va a ganar por eso. O sea, ¿qué quiere decir? Que si a la gente, al que mejor le fue, yo hago un ajuste con una curvita matemática, trato de subirle a los que le fue un poco mal, a subirles, no a garantizarles que van a ganar. Eso es distinto. ¿Sí me entienden? no, yo estoy entendiendo, sino que pues uno ya se genera. Relativo al grupo. ¿Listo? Pues, profe, pues vamos a ver qué pasa, porque la verdad yo no No, hay que le digo estudiar. nada. Pues la idea es estudiar. O sea, Sí, trate de claro. estudiar bastante, de lo que más pueda y al final mirar a ver qué hacer. Pues porque ¿Será posible, como última petición, a ver si de sí, pronto concede, y es colocarle 2 intentos a esa actividad? dos intentos. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? Que es que tiene apenas un intento. O sea, entramos a hacer el examen, se nos cierra y ya no podemos entrar más, no podemos hacer nada más. O O que sea, como, entramos y sacamos, y si entramos pero, y si sacamos, por ejemplo, 5 puntos de 200, ya quedamos así. No podemos entonces como entrar atrás de repetir a hacer el examen. Los intentos es poder repetir los exámenes. es como volver a repetir, o sea, presentarlo una vez y volverlo a repetir. Sí, señor. Pero ustedes cuando repiten el examen, bueno, El software, la plataforma permite de que si usted le ha agregado un banco de preguntas, las preguntas salen aleatorias, las opciones de respuesta salen aleatorias. listo. Listo, no, entonces yo les cambio a 2 intentos. Listo. Vamos a tener más intentos entonces en álgebra lineal. No más, no, 2. A 2 apenas. Sí. Sí. Ah, bueno, listo, no hay problema. Tocaría entrar a revisar. Bueno, listo. Entonces los dejo porque ya está un poco tarde. Y estoy pendiente de ahí de las personas que están pendientes de las primeras actividades para revisarlas. Listo. Escríbame al mail y yo las reviso. Pues, profe, pues, apenas le va a habilitar a los que, digamos, bueno, sí, pues a los que perdieron o perdimos, porque yo soy uno que saqué 31. Pues yo ahora le escribo para decirle si me habilita o a ver qué hacemos con esa nota. Listo, sí. O sea, me escriben, me ponen en contexto de tal manera que yo ya me ubique y ahí miramos. Listo. Listo, profe. Entre más contexto me den, más fácil, digamos, hacemos la gestión. Listo. Listo. Bueno, hasta luego. Hasta luego, que esté bien. Que esté muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.